Saludos cordiales con todos. En esta ocasión vamos a tratar sobre la guía o el desarrollo del proyecto de emprendimiento de bachillerato técnico. Es una de las innovaciones que el Ministerio de Educación ha estado haciendo para este año lectivo. Antes se hacía el proyecto de demostrativo, ahora en cambio es el proyecto de emprendimiento y todavía hay algunas dudas al respecto. Entonces vamos a hacer el análisis de los documentos necesarios. En este caso tenemos la guía del estudiante para el desarrollo del proyecto de emprendimiento y vamos a también a tener la guía del docente para el desarrollo del proyecto de emprendimiento. Entonces con esta guía el docente podrá, como su nombre lo indica, guiar al estudiante para la realización de su proyecto productivo. Acá tenemos en cambio la guía del proyecto de emprendimiento pero del estudiante. Vamos también a realizar este análisis, como pueden ustedes observar, de la rúbrica de evaluación del proyecto de emprendimiento. Este tutorial se va a basar exclusivamente en la lectura y en el análisis para llenar los cuadros correspondientes para la calificación de esta rúbrica que nosotros tenemos en este momento en la pantalla. Mediante esta rúbrica, el o la docente de la asignatura de emprendimiento y gestión, con el apoyo de los docentes técnicos de los módulos formativos, evaluará tus actividades realizadas en el desarrollo del proyecto. Y aquí nosotros podemos ver este cuadro en donde tenemos la categoría y los puntajes. En este caso la categoría es Introducción al Emprendimiento, las carreras de STEAM, fase de diagnóstico y fase de planificación. Cada uno de ellos, cada de esos ítems vale 25 puntos. En la Introducción al Emprendimiento, las actividades que debe realizar el estudiante es la lectura y el análisis del tema Importancia del emprendimiento. El puntaje parcial de esto es 25 puntos, pero cuando ya los evaluadores analicen, vean si está bien o no, entonces pondrán una calificación por acá. Lo mismo pasa con las carreras de STEAM, vale 25 puntos y las actividades que tiene que cumplir el estudiante es la lectura y el análisis del tema de carreras de STEAM. Ese vale 25 puntos de parcial, pero los evaluadores pueden calificar lo que crean conveniente dependiendo de las respuestas que tengan o del escrito del análisis que tengan. La fase de diagnóstico también tiene una calificación de 25 puntos y eso se divide en dos partes: la descripción general, que vale 15, la descripción general en este caso de mi proyecto, que vale 15 puntos, y la descripción del producto que yo voy a ofertar, que vale 10 puntos. Pero obviamente los evaluadores, como ya dijimos anteriormente, pueden poner la calificación que ellos crean conveniente acá. La fase de planificación vale 25 puntos y es la caracterización de la demanda, que son aproximadamente unos 5 cuadros que los estudiantes deben completar en relación a su producto y los clientes que va a tener. Tiene una valoración de 25 puntos y obviamente los evaluadores nuevamente podrán aquí, pondrán la calificación que crean conveniente. Esto será la calificación del quimestre que vamos a estar teniendo, del primer quimestre, y se hará la transformación en porcentaje que sea sobre 10. En base a esto nosotros ya vamos a poder analizar y poder completar todo esto. Ahora, para nosotros hacer un proyecto de emprendimiento desde el tercer año de bachillerato va a ser muy difícil. Podríamos crear algún software siempre y cuando ya dominemos algún lenguaje de programación, tengamos alguna idea muy clara sobre programación orientada a objetos y sobre el manejo de base de datos y esas cosas. Hay muchos softwares en este sentido en la realidad, en nuestro mercado, en nuestro medio, y nosotros para poder competir con eso va a ser sumamente difícil. Tendríamos que lograr un buen conocimiento de todas estas cosas o tendríamos que lograr un equipo de programadores así como tienen las grandes empresas para poder lograr algo de esto, lo cual va a ser muy difícil. Sin embargo, sí podemos crear algo como proyectos, por ejemplo la elaboración de páginas web. Obviamente también vamos a tener conflictos con esto porque no vamos a poder competir con las empresas que se encargan de hacer diseño de páginas web, porque no tenemos los recursos, no tenemos los conocimientos necesarios. Sabemos que especialmente en esta época de la pandemia los conocimientos que estamos obteniendo son muy limitantes, pero sin embargo algo podemos hacer, por lo menos para crear el proyecto. También podríamos hacer mantenimiento preventivo de computadoras a nivel de hardware y software. Podríamos hacer la instalación de programas, sistemas operativos, aplicaciones, juegos, etc. También podríamos hacer la instalación de redes informáticas, la creación, armaje de un café internet. Podríamos hacer el diseño de logotipos, afiches, etcétera, que podríamos hacerle en Photoshop o en cualquiera de estos
diseñadores gráficos, como por ejemplo el Adobe Illustrator, el CorelDRAW, etcétera. Sé que esto va a ser muy difícil porque también sería enfrentarnos a empresas ya sólidas, en donde tienen ya profesionales con muchísima experiencia, que va a ser fácil para ellos implementar, por ejemplo, una página web y cobrar mucho más conveniente que tal vez lo que nosotros vayamos a cobrar. Sin embargo, como es un requisito, nos toca hacer el proyecto de emprendimiento. Y ese proyecto de emprendimiento vamos a realizarlo, el ejemplo, en base de alguna de las cosas que nosotros podamos tomar desde aquí. Pueda que el proyecto de emprendimiento no sea algo real, pero sin embargo, repito, como es una obligación de hacerlo, entonces tenemos que hacerlo. Para esto entonces yo ya he creado más o menos la parte del texto que nosotros debemos llenar para poder cumplir lo que nos pide en el tercer año. Estoy haciendo en este caso de la unidad educativa Jorge Álvarez, a la que pertenezco. Sin embargo, obviamente pueden hacerle aquí ya ustedes con la estructura que crean conveniente, pueden ponerle ya el encabezado de su institución educativa o lo que sea. Lo que es importante es lo que vamos a poner a continuación, que tenemos que llenar. En este caso volvemos nuevamente a la rúbrica de evaluación y podemos observar aquí que la primera categoría es introducción al emprendimiento. ¿Qué tiene que hacer aquí el estudiante? Leer y analizar el tema importancia del emprendimiento. Y eso nosotros vamos a encontrar en la guía del estudiante. Aparte de toda la estructura que ya nos van a presentar por acá, en alguna parte nosotros tenemos ya, permítanme un ratito, tenemos la parte de las lecturas y dice la introducción al emprendimiento. Aquí nos dice la introducción al emprendimiento, sin embargo en el documento nos dice lectura y análisis del tema importancia del emprendimiento. Aquí no nos hablan de la importancia del emprendimiento, pero sin embargo nosotros podemos en cierta forma sacar esa importancia y ponerla acá. Vamos a leer la primera parte nada más. Un emprendedor es una persona que comienza un negocio con el objetivo de obtener un beneficio. Es así como un emprendedor puede ser desde una persona que establece su primera tienda en línea, freelancer, hasta un profesional independiente que acaba de comenzar. Es más, el emprendimiento puede ser considerado en tareas cotidianas como un escritor, un youtuber, un tendero, vendedor de tienda, o el vendedor de productos, por ejemplo, un comerciante. Escrito por Ferreira en el 2018. El emprendimiento puede ser la opción ideal para jóvenes que están por terminar el colegio y sienten que no podrán conseguir un trabajo adecuado. Por lo tanto, es clave que se cuente con la información precisa para establecer una empresa en el Ecuador. Un profesional STEAM es aquel que trabaja en las áreas de conocimiento de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Dentro de estas 4 ramas de conocimiento existen una infinidad de carreras universitarias que abarcan desde la nanociencia a la aeronáutica, pasando por el desarrollo de aplicaciones web o la medicina. Algunas profesiones catalogadas como STEAM son la arquitectura, estadística, tratamiento de los datos, Big Data, la realidad virtual, el Internet de las Cosas, IoT, la bioinformática, etc. Escrito por Gómez 2018. En Ecuador solo un 4% de graduados de la universidad se gradúa de carreras STEAM. De hecho, hay muchas carreras que no tienen demanda y en la actualidad están a punto de cerrar. Aplicar a estas carreras puede incrementar tus opciones de ingresar rápidamente a la universidad. A eso se suma que los profesionales de esta carrera pueden tener un salario promedio mayor que quienes se dedican a otras áreas. Y aquí tenemos quien escribió eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? O los estudiantes en este caso. Tienen que leer esto, analizar profundamente y llenar acá donde dice introducción al emprendimiento. Entonces, en ese momento usted ya tendrá que escribir su análisis sobre la introducción al emprendimiento. Si de repente usted no está claro en lo que tiene que escribir aquí, podría hacer una consulta en el internet sobre qué es o hablar sobre la introducción del emprendimiento. Pero lo importante es que la introducción al emprendimiento usted lo haga con sus palabras. No copie del internet y le pegue acá, porque se supone que eso sería un plagio. Entonces, para evitarnos este tipo de inconvenientes, sería mejor que usted analice, lea un poquito y ponga la introducción al emprendimiento. No se necesita mucho, escribir mucho, sino unos pequeños párrafos sobre la introducción al emprendimiento. Lo mismo pasa con las carreras STEAM del segundo paso. Vamos nuevamente a la guía del estudiante y tenemos aquí las carreras STEAM. Esas carreras STEAM están divididas en habilidades blandas y aquí viene una subdivisión. Están las habilidades duras
viene otras clasificaciones, los modelos a seguir. Aquí nos presenta, por ejemplo, los emprendimiento y nos dan unos 2 videitos para poder guiarnos. Aquí tenemos los profesionales de STEAM, tenemos otros 2 videitos por acá y tenemos la ciudadanía. No les aconsejo ver estos videos porque no tienen nada que ver con la puesta de este proyecto. Sin embargo, algunas cosas medias especiales tiene el ministerio que pone aquí cosas que no tienen sentido. Pero bueno, en ese caso, ¿usted qué tiene que hacer? Nuevamente leer todo esto de aquí de las carreras de STEAM, desde este momento aquí hasta el final, hasta donde estaban los 2 videitos que no tienen sentido para nada, hasta acá. ¿Qué tiene que hacer usted? Analiza, lee, razona, lógicamente hace una lectura comprensiva, analítica y llena en esta parte de acá. Ahí va a escribir qué son las carreras de STEAM, más o menos desde su punto de vista. No va a copiar lo mismo, por favor, porque en ese momento se vuelve un plagio y eso no tiene sentido. Entonces, trate de analizar, trate de pensar, trate de comprender y haga su propia valoración o definición de las carreras de STEAM. Sigamos entonces, vamos nuevamente al documento y tenemos aquí el proyecto de emprendimiento Manos a la Obra. Leamos esta partecita que dice: la información anterior te ha brindado pistas de lo que se necesita para convertirse en un profesional íntegro. Ahora es el momento de que pongas todo eso a relucir en tu proyecto de emprendimiento. A continuación diseñarás un proyecto de emprendimiento acorde a la figura profesional que has estudiado. El proyecto deberá tener el enfoque de un problema de la comunidad, es decir, se deberá tratar de satisfacer las necesidades que encuentres en tu familia, barrio, ciudad o país, y que al mismo tiempo te brinde la oportunidad de obtener una utilidad monetaria. Te deseamos éxito. Tenemos la primera fase, que es el diagnóstico. Por favor, indica la información correspondiente, y aquí voy a irme nuevamente al documento que ya tengo por acá, en donde yo le he subdividido como 3.1 datos informativos del título del proyecto, que vamos a tomar como ejemplo uno de los que tenemos por acá. A ver, elaboración de páginas web, listo. Vamos a poner aquí elaboración de páginas web, listo. Nombre de tu empresa, aquí le he puesto tercer año de bachillerato técnico en informática, pero aquí usted debe crear el nombre de su empresa. Vamos a poner, por ejemplo, Serinfo, servicios informáticos, suponiendo. Provincia de Tungurahua, institución educativa, unidad educativa Jorge Álvarez, figura profesional informática, nombres de apellidos. Y bueno, aquí nos da la posibilidad de hacer en grupos también hasta de 4 personas, de 4 alumnos. Si gustan lo pueden hacer en grupos, y si no pueden hacerlo individual. Nos dice grupos hasta 4 alumnos, nos podríamos hacer tranquilamente individual, grupos de 2, grupos de 3, grupos de 4, ya dependiendo de la afinidad con la que quieran ustedes unirse para poder hacer en grupos. Considerando siempre que el trabajo en grupos tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas. Tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Bueno, de todas maneras vamos a ponerle por aquí. Voy a ponerle Juanito Alimaña. Listo. Correo electrónico, ya sabemos de eso, cada uno le pondrá. Número telefónico de contacto también. Si es que es en grupo, podrían conseguir un coordinador y podrían poner el número del coordinador acá y correo electrónico del coordinador también. Y si no, podrían poner tranquilamente los 4 correos electrónicos o los 4 números de contactos. Nombre del docente, en este caso, la persona que les vaya a tutorear o les vaya a guiar en este sentido. Y el título del proyecto, entonces ya tenemos acá arriba también el título del proyecto, que me va a dar lo mismo. Así ponen a veces en el Ministerio de Educación, se les escapa un poquito. Vamos a la descripción general. Nuevamente nos vamos a la guía del estudiante. Aquí nos pone identificación del mercado. Por favor, menciona el sector económico en el que funcionará tu negocio, por ejemplo, agricultura, industria o lo que sea. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, acá, en qué, permítame por favor, aquí está una descripción general. Entonces, ya vamos a hablar un poquito de esa descripción general. Sobre tu empresa, vamos a poner oportunidad: lograste obtener el correo electrónico de una persona que tiene dinero para invertir en tu empresa. Esto es una de las cosas ilógicas que yo siempre digo, porque ¿cómo voy a lograr que una persona financie mi empresa si no tengo absolutamente nada? Entonces primero voy a crear todo esto de aquí. Me dices una descripción corta, precisa y atractiva de tu negocio, de tal manera que lo convenzas
para invertir. Se supone que será esta persona que yo he conseguido el correo electrónico para que invierta en mi empresa. Entonces ahí voy a hacer una descripción corta, precisa y atractiva de mi negocio, de tal manera que convenza a esa persona para invertir. Recuerda incluir información de por qué quieres reempezar tu negocio, así como las metas que buscas alcanzar. Entonces acá vamos a poner una descripción general de mi negocio. Aquí debo promocionar y vender mi negocio, es decir, por qué yo creo mi negocio, qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que espero, qué es lo que pienso satisfacer en relación al entorno de lo que voy a crear. Es decir, ¿para qué voy a crear una empresa de páginas web? Aquí voy a hacer esa descripción general. Volvamos a este documento donde me dice ahora, describe las características que tendrá tu producto o servicio. Incluye la razón por la que tus clientes lo considerarán valioso. Adicionalmente, explica las razones por las que dicho producto o servicio es diferente a las opciones que actualmente existen. Entonces, nuevamente vuelvo a este documento y aquí voy a describir mi producto. Voy a describir aquí qué obtendrá mi página web o qué contendrá mi página web. ¿En dónde le voy a subir? ¿Voy a ponerle en un servidor gratuito, en un servidor de pago? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué partes nomás va a tener las páginas web que yo voy a ofertar a las personas? Es decir, aquí oferto o hago una promoción de mi empresa y aquí hago una descripción del producto que yo voy a ofertar. Eso también podrían tomarle como una idea de la página web. En la página web, por ejemplo, pueden poner ustedes, un navegador, qué sé yo, Firefox o cualquiera de ellos, puede poner ahí que nomás tiene una página web, que se oferta con una página web y poco a poco van haciendo esa investigación y pueden poner lo que crean conveniente aquí ya después para promocionar su producto. Volvamos nuevamente por acá. Vamos a irnos a la guía del docente y vamos a buscar una partecita que es muy importante para que ustedes le tomen en cuenta. Esta guía del docente tiene que darse cuenta que va a utilizar el profesor y la guía del estudiante va a ser el estudiante. Sin embargo, que tienen lo mismo, sí hay pequeñas cositas que vale la pena destacar. Por ejemplo, podemos ver aquí el objetivo del proyecto. Descripción general. Esta descripción general se refiere a la descripción que vamos a poner por acá. Pero en esa descripción general podemos observar lo siguiente, por favor. Leamos esto. En 1000 caracteres o menos, la estudiante explicará el objetivo de su emprendimiento. En dicho texto deberá incluir los problemas que intenta solucionar. ¿Por qué? Y las metas que busca alcanzar. Es decir, en 1000 caracteres. 1000 caracteres serían 1000 palabras. Es decir, que usted tiene un límite para poner 1000 caracteres o menos. Lo mismo pasa en la parte de abajo, en esta parte que nosotros veíamos en la descripción del producto. Veamos en la guía del docente que nos dice. La docente evaluará en una escala del 1 al 15 en función de cuán preciso, conciso y atractivo fue el texto. Por ejemplo, tratar de ponerse en los zapatos de un inversionista. Es decir, aquí es donde nos explican, volvamos nuevamente a esta parte de acá, aquí es donde nos explican cómo debe evaluar el docente de emprendimiento y gestión junto con los docentes técnicos. Entonces aquí tenemos la descripción general sobre 15. ¿Qué es lo que tiene que calificar el docente? Entonces ahí evaluará en una escala del 1 al 15 en función de cuán preciso, conciso y atractivo fue el texto. Por ejemplo, tratar de ponerse en los zapatos de un inversionista. Aquí entonces los profesores pueden calificar desde el 1 al 15 dependiendo de cómo usted describa su empresa, o venda su empresa hacia algún inversionista. Después tenemos la descripción del producto que nosotros veíamos por acá. La descripción del producto, en cambio, en 500 caracteres o menos, la estudiante deberá ampliar la descripción del producto o servicio que ofrecería. Es decir, en 500 letras, caracteres son letras, en 500 letras, no sé si es que aquí se equivocó el Ministerio de Educación, para ponerle 500 palabras o en realidad es 500 caracteres. Sin embargo, vamos a tomarle como 500 caracteres o menos, 500 letras o menos. El estudiante deberá ampliar la descripción del producto o servicio que ofrecería. Y en otros 500 o menos, explicará qué hace a su producto diferente de lo que ofrece generalmente en el mercado. Entonces, nuevamente volvemos por acá. Aquí se va a describir el producto y utilizaremos unas 500 caracteres. Y en otras 500
ponemos ahí qué le hace a mi producto diferente de todos los demás que existen en el mercado. Pero obviamente tenemos que poner cosas positivas, que por eso es lo que estoy haciendo este proyecto. Vamos por acá. Tenemos la planificación. Primero dice la caracterización de la demanda. Y es necesario leer esta partecita de aquí. A continuación te proponemos definir a tus consumidores. Los consumidores o clientes son el grupo de personas que comprarán tu producto para satisfacer sus necesidades a cambio de dinero. Minedu 2018. Sin embargo, no todos ellos son iguales. Por ejemplo, ¿es el producto o servicio para hombres o mujeres? ¿Es para adultos o niños? Estas diferencias son claves para para ofrecer un mejor servicio al cliente. Por eso te retamos a segmentar, a definir tus consumidores. Es decir, que el producto que yo voy a ofrecer no necesariamente va a llegar a todo el mercado, sino que ese producto se puede segmentar solamente para las personas que en realidad quieran. Por ejemplo, como nos dice ahí, para hombres o mujeres o para adultos y niños. En la siguiente tabla, haz una lista con el tipo de clientes que tendrías en tu empresa. Recuerda que no debes llenar todos los espacios, solo los que consideres necesarios. No olvides justificar tu respuesta y describir la fuente de donde obtuviste la idea. Aquí el Ministerio de Educación nuevamente vuelve a jugar con la gente. Recuerda que no debes llenar todos los espacios, dice. Solo los que consideres necesarios. Pero sin embargo, en el momento de la calificación, van a ver que tiene menos espacio y va a tener calificación más baja. Ya lo vamos a ver más luego. En la justificación es la razón. Vamos a ver primero el cuadro. Observe el cuadro, por favor. Tengo el tipo de consumidores, la justificación y la fuente. Entonces veamos cómo puedo llenar esto. Los tipos de consumidores y ya es el segmento a dónde va a llegar mi producto y quién va a consumir o quién va a comprar ese producto. Justificación es la razón del por qué incluiste el segmento de clientes, por ejemplo, porque tendrás consumidores que tengan mascotas. Fuente es el lugar de donde obtuviste la idea, la información para incluir ese segmento. Por ejemplo, tu libro de texto del colegio en la sección segmentación de mercado o tus padres. Listo. Entonces vamos a llenar este cuadro que nosotros tenemos, que también le puse ya por acá. Tipo de consumidores. Si yo voy a hacer unas páginas web, ¿quién puede ser mi consumidor? Si yo voy a elaborar páginas web, ¿quién puede ser mi consumidor? Vamos a suponer, por ejemplo, que sea un supermercado. Supermercado. Los supermercados pueden ser mis consumidores. Podría ser también médicos. Podría ser también abogados. Podría ser empresas automotrices. Si necesito más espacios, obviamente vamos clic derecho, insertar una fila debajo. ¿Qué más podríamos poner por acá? Si yo quiero hacer páginas web, prácticamente puedo llegar a cualquier tipo de mercado. Vamos a poner una tildecita por acá porque eso me está faltando. ¿Qué más podríamos poner aquí? Empresas automotrices. ¿Quién más nos puede ser mi cliente para la elaboración de una página web? Prácticamente, repito, todos. Vamos a poner farmacias y algunos otros más que le vamos a dejar por el momento ahí. La justificación, veamos nuevamente, no me acuerdo qué era de la justificación. Vengo acá y digo, es la razón por que incluiste el segmento de clientes, por ejemplo, porque tendrás consumidores que tengan mascotas. Listo. Entonces, ¿cuál es la justificación? Necesita promocionar sus productos. ¿Qué mejor hacerlo a través de una página web? Aquí voy a poner lo mismo, pero cambiándole un poquito. Entonces, vamos a poner en los médicos, también necesita obtener clientes o pacientes, pongamos mejor. Listo. E incrementar su negocio. En la fuente, veamos nuevamente, vamos por acá y hablar de la fuente. ¿Qué me dice? Es el lugar de donde obtuviste la información o la idea para incluir ese segmento, por ejemplo, tu libro de texto de colegio en la sección segmentación de tu mercado o tus padres. Entonces vengo por acá y le voy a poner mis profesores. O mi profesor, mi tutor, vamos a ponerle acá. Mi tutor. A ustedes puede que se les ocurra otra idea mejor. Solamente estamos poniendo un ejemplito nada más. Mi tutor, los médicos necesitan, entonces, qué sé yo, un médico. Suponiendo. Ya ahí podemos ponerle un médico.
Listo. Ya, hasta ahí hemos cumplido. Obviamente ustedes ya tendrán que llenar el resto también. Hemos cumplido la primera parte, que es la caracterización de la demanda. Vamos a seguir leyendo, por favor. Me dice, ahora que conoces que tus consumidores pueden ser diferentes el uno del otro, te invitamos a pensar en una propuesta de valor personalizada. La propuesta de valor es el problema que solucionamos al cliente con nuestro producto o servicio. En la tabla, vamos a ver la tabla, esta de aquí tengo tipo de consumidores, propuesta de valor, justificación y fuente. Entonces, en la tabla describe una propuesta de valor que pueda ser diferenciada entre tu grupo de clientes. Por ejemplo, imagínate que tu empresa venderá alimento para animales. La propuesta de valor será diferente para los clientes con perros que para los que tienen gallinas, balanceado en este caso. Sin embargo, la esencia del proyecto sigue siendo el mismo, venta de alimento para animales. No olvides justificar tu respuesta y describe la fuente de donde obtuviste la idea de acuerdo con la explicación siguiente. Aquí tenemos tipo de consumidores, la propuesta de valor, que es la que tenemos que llenar porque lo demás ya está lleno. La justificación es la razón porque incluiste el segmento de clientes, por ejemplo, porque tendrás consumidores que tengan mascotas. Fuente es el lugar de donde obtuviste la idea e información para incluir ese segmento. Listo, nuevamente volvemos por acá. Perdón, por acá. Ya, tipo de consumidores, y yo ya le puse por acá. Voy a copiarle nada más este par de ejemplitos. A ver, voy a copiarle estos dos de aquí. Vamos a copiarle estos dos de acá, ya para que los demás sigan llenando ustedes. Vamos a ponerle por acá. Claro que esto tendría que ponerle un poquito más, más agradable para la lectura. ¿Cuál es la propuesta de valor aquí? ¿Cuál es la propuesta de valor? Entonces, no me acuerdo qué era de la propuesta de valor. Vengo nuevamente por acá. Y me dice, la propuesta de valor es el problema que solucionamos al cliente con nuestro producto o servicio. Ya. ¿Qué problema voy a solucionarle aquí al supermercado? ¿Qué problema? La competencia. Entonces, la competencia, que podría ser la promoción en una página web. No todas van a tener una página web. No todas van a tener actualizada esa página web. Yo puedo ver que, por ejemplo, hay páginas web para algunos supermercados conocidos, pero esas no se actualizan a cada rato. Entonces, yo podría hacer el servicio también de actualización de la página web y con eso ya tener un contrato más constante con la empresa. Los médicos, entonces, vamos a suponer, para la propuesta de valor. Nuevamente, voy otra vez a la propuesta de valor. Si no le comprendí, voy nuevamente. Es el problema que solucionamos al cliente. Entonces voy a ponerle por aquí, ¿qué soluciono yo al cliente? ¿Qué soluciono? Soluciono el aislamiento. ¿Por qué? Con una página web ya se hace más conocido y se puede ofertar más. Entonces aquí tengo, por ejemplo, podemos mantener la justificación y la fuente. Y así tendría que hacer también el resto de elementos usted. Y hemos terminado. Ahora, ¿se acuerdan que yo decía, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo decía hace ratito acá? ¿Qué nos dice? Recuerda que no debes llenar todos los espacios, solo los que consideres necesarios. Vamos a suponer que yo lleno unos 2 nomás, o que yo lleno unos 3 nada más. Pero me voy nuevamente a la ficha o a la guía del docente. Y observe lo que me dice aquí. Identificar los potenciales clientes que puede tener el negocio. El estudiante brindará una breve explicación del por qué creó cada categoría, así como de la fuente de motivación de su idea, es decir, lo que ya hicimos en el primer cuadro. Pero observe lo que dice acá. Número de clientes, puntos. Número de clientes, 0.0. Si yo tengo de 1 a 3, vale un solo punto. Si yo tengo de 3 a 5, va a valer 3 puntos. Y si yo tengo de 5 más, va a valer 5 puntos. Entonces no es tan cierto lo que nos dice acá. Recuerda que no debes llenar todos los espacios, solo los que tú consideres necesarios. Vamos a suponer que en este cuadro he puesto solamente 2. Como me dice ahí que no llene todos, sino solamente los que sean necesarios, vamos a suponer que yo pongo 2. Pero el rato de la evaluación, si yo tengo 2, me van a poner un punto. De los 5 que puedo tener, voy a tener solamente 1. Por eso es necesario poner
más aquí. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Yo puse 5. Veamos cuánto puntaje me van a dar por los 5. De 3 a 5, 3 puntos. Entonces tendría que poner un hito más para lograr los 5 puntos. Si se dan cuenta entonces que no es tan cierto lo que nos dice acá. Recuerda, no debes llenar todos los espacios, solo los que consideres necesarios. Si yo lleno con los que yo considero necesarios, voy a tener bajas calificaciones. Por eso hay que estar muy pilas en esto también. Vamos a la siguiente. Volvemos nuevamente por acá. Hemos hecho ya el tipo de consumidores, propuesta de valor, justificación y fuente. Ahora, ¿cómo llegará tu producto o servicio a tus consumidores? Identifica el canal de distribución que usarás para que tus clientes encuentren tu emprendimiento. Puede ser el mismo canal para todos tus segmentos de clientes. Los canales de distribución hacen llegar el producto desde el emprendimiento hasta los clientes. La selección de los canales de distribución puede ser un factor clave para la diferenciación del producto. Por ejemplo, se puede ofrecer un servicio a domicilio. Entonces, nuevamente tenemos por acá tipo de consumidores, propuesta de valor y el canal de distribución. Vamos nuevamente a esto. Entonces, ¿qué significa eso? El canal de distribución, es decir, cómo yo llego a mis clientes. ¿Cómo mis clientes van a saber de mí? ¿Cómo mis clientes van a aprovechar mi promoción o mi trabajo? Voy a bajar un poquito esto nada más. Entonces voy a poner aquí consumidores, tipos de consumidores, ya tengo esto. Y la propuesta de valor, para colocarle por acá. ¿Cómo voy a llegar yo a los supermercados? Visita personal. Eso significa que no solamente voy a irme así en persona a hablar nada más, debo llevar ya una página web que yo haya creado, un ejemplo, con costos, valores, etcétera de cosas. Visita personal, podría ser, podría poner aquí otras también, a los médicos obviamente también visita personal, podría también hacerle por redes sociales, por chat, así como utilizan los bancos. Por ejemplo, en los bancos uno ni siquiera les conoce y le andan llamando ya para ofrecerle tarjetas de crédito, préstamos y todo lo demás. Entonces, más o menos así es la idea de esto de acá. Veamos nuevamente, observe por favor, siempre observe el documento que tiene el docente. Aquí tenemos número de propuestas, de 0 a vale lo mismo que tenemos en el cuadro de acá arriba, y lo que estamos haciendo en este momento tiene prácticamente lo mismo. Entonces hay que estar muy pendiente, hay que estar muy pilas en esto. Volvamos nuevamente a la guía del estudiante. Hemos hecho ya el canal de distribución, vamos a la proyección. Visualiza tu futura empresa. En función al tipo de clientes, estima la cantidad de consumidores que comprarán tu producto o servicio en un mes promedio. Recuerda que puedes tener un mayor número de clientes en un segmento que en otro. Calcula el porcentaje de participación de cada segmento. Por ejemplo, si en total tienes 50 clientes y 25 de ellos son hombres, entonces la participación de clientes hombres es del 50%. Una vez que calcules la participación de cada segmento, copia en el cuadro el tipo de consumidor promedio. Tenemos tipo de consumidores, propuesta de valor, canal de distribución, y aquí tengo la cantidad de clientes que más o menos voy a tener. Para eso nuevamente me voy a este cuadro. Voy a copiar perdón, lo que ya tengo acá arriba y le voy a pegar acá. Listo, ¿qué cantidad de clientes voy a tener a nivel de supermercados? Voy a poner unos 20 suponiendo. Veamos nuevamente qué nos dice el texto, por favor. Y dice, calcula el porcentaje de participación de cada segmento. Por ejemplo, si en total tienes 50 clientes y 25 de ellos son hombres, entonces la participación de clientes es del 50%. Una vez que calcules la participación de cada segmento, copia en el cuadro el tipo de consumidor promedio. Vamos a ponerlo entonces. Aquí no nos hablan de tiempo, no nos dicen en un mes, anualmente, en 10 años, en 5 años, lo que sea. Médicos le voy a poner tal vez un 25. ¿Qué otro tenía por acá? Abogados, vamos a ponerle, qué sé yo, un abogado, unos 10 abogados. Listo. Más o menos así. Ahora, vamos a poner el porcentaje. Vamos a suponer que este sea el 100%. Tengo 20, 25 y 10. Entonces yo tendría que hacer una regla de 3 para poder sacar el porcentaje que tenemos en este momento. Lamentablemente no tengo ningún esfero como para poder hacer las operaciones matemáticas, pero vamos a ponerle, voy a ponerle aquí suponiendo un 30,
Tengo 30, 20 y 10. Tengo 60. Entonces 60 voy a considerar el 100%. Y el 20 personas, ¿cuántas serán? Entonces permítanme tal vez hacer una operación matemática. Voy a poner la calculadora. Listo. Entonces voy a hacer imaginariamente la regla de 3. Yo tengo ahorita 60 personas. 60 van a ser el 100%, el 20, ¿cuánto será? Entonces voy a ponerle 20 por 100 igual, y esto dividido para 60. 33.33. Bueno, vamos a ponerle aquí el 33.33. 33.33. No estoy seguro de los cálculos, pero bueno. Ahora, vamos a poner asimismo 60 es del 100%. El 30, ¿cuánto será? Entonces, 60 es del 100%. 30, ¿cuánto será? Entonces vamos nuevamente a hacer, permítanme por favor, 30 por 100 dividido para 60 me da 50. Vamos a ponerle 50%. Este de aquí será mi cliente promedio. Cuando ya me sale el porcentaje mayor, entonces este será mi cliente promedio. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos así es la idea que tenemos en esto de acá. Vamos ahora, ya hemos sacado, y con eso yo ya sé cuál es mi cliente promedio. Entonces, observe por favor lo que me dice. Nuevamente leamos esto por favor. Calcule el porcentaje de participación que de cada segmento. Por ejemplo, si en el total tiene 50 clientes, 25 de ellos son hombres, entonces la participación de clientes hombres es del 50%. Una vez que calcules la participación de cada segmento, copia en el cuadro el tipo de consumidor promedio. Ahora, el consumidor promedio es el cliente más importante que tendrá tu empresa, por lo que debes buscar maneras de asegurar que regrese a comprar tu producto o servicio. Es más, esta es la persona que más ayudará a difundir tu empresa para que nuevos clientes la visiten. Por favor, describe brevemente las estrategias que utilizarás para fidelizar, mantener contento a tus clientes. Recuerda, no es necesario llenar toda la tabla consumidor promedio. Nuevamente, observe por favor lo que dice. Recuerda que no es necesario llenar toda la tabla de consumidor promedio. Y como nosotros ya nos dimos cuenta, entonces esto es una mentira. No debemos confiarnos en esto. Ahora, ¿qué es la estrategia de fidelización? Nuevamente leamos un poquito esto. Por favor, describe brevemente las estrategias que usarás para fidelizar, mantener contento a tus clientes. Recuerda, no es necesario llenar toda la tabla consumidor promedio. Entonces volvemos nuevamente por acá. ¿Qué estrategias voy a utilizar yo para mantenerles contentos a mis clientes y para que me puedan recomendar hacia otras personas? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, ¿cuál será la estrategia? Ofrecer 3 meses de actualización gratuita. Entonces, en ese momento, los dueños de o los médicos, cuando ya tengan mi página web, tranquilamente me pueden llamar, ¿sabe qué? Cambiemos de esto, cambiemos de otras cosas. Entonces, yo puedo ofrecerle eso, de 3 a 5 meses de actualización, de asesoramiento, de todas esas cosas gratuitas. También, por relacionarnos con 3 clientes, el valor disminuye un 50%, suponiendo. Entonces, con eso, tranquilamente yo me puedo ya ganar a los clientes. ¿Qué más podemos hacer? Ya depende de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya se vincula a todos los demás. Puede ser al supermercado, puede ser a los médicos, a los abogados, a la empresa que tenemos acá arriba de automotrices, farmacias o lo que sea, para todos. Sin embargo, va enfocado en el cliente promedio, que es la base de todo esto. Hasta ahí llegamos con el primer trimestre. Como ustedes pueden ver, no es difícil, no está complicado. Solamente es de pensar un poquito, de analizar un poquito, y obviamente con el asesoramiento de sus docentes, tanto de emprendimiento y gestión como de los docentes técnicos, usted podrá llenar tranquilamente esta primera parte del proyecto de emprendimiento. Fíjese siempre en leer todo lo que nos dice aquí.
Recuerden siempre todo lo que nos dice aquí. Aquí, por ejemplo, observe por favor, este es de la calificación que tienen que hacer los maestros. Número de propuestas de fidelización y puntos. 0, se identificó su cliente promedio. Eso más, si identificó el cliente promedio solamente tendría un punto. Si identificó su cliente promedio de 1 a 3, tiene 3. Y asimismo, obviamente todos van a ser de lo que nosotros teníamos ya en los cuadros. Ya lo demás viene conforme avance el segundo quimestre. Pero nuestro objetivo en el primer quimestre llega hasta aquí. Siempre hay que leer una y otra vez el documento. Yo siempre aconsejo también, si por ejemplo tengo problemas en la propuesta de valor, no me voy a quedar solamente con lo que me ofrece aquí. No voy a quedarme solamente con lo que me dice acá. Puedo hacer una investigación en el internet, puedo ver a alguien que sepa de emprendimiento y gestión, puedo ver a alguien que sepa de mercadotecnia, puedo ver a alguien que sepa de administración, que me pueda ayudar en este sentido. O simple y llanamente en el internet también puede usted encontrar algún tipo de documentación que le puede ayudar en este sentido. Eso es todo por este primer quimestre. Espero que les haya ayudado de alguna manera, espero que les sirva y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.